Vamos a saludar a un amigo de la casa, el queridísimo Agustín Espada. ¿Cómo le va, maestro? Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo andás tanto tiempo? Bueno, Agustín, como ustedes saben, es investigador del CONICET, entre otras cosas, es especialista en medios de comunicación, en nuevas narrativas, nuevas tecnologías y demás. Y además es alguien que viene de modo reiterado en el tiempo, viene estudiando la cuestión del financiamiento de los medios de comunicación con dinero público, con dinero estatal, lo que se llama comúnmente como la pauta publicitaria del Estado. Agustín, esto decía hoy por la mañana Manuel Adorni, el vocero presidencial. Como tercer punto, quería comentarles que, si bien ya por supuesto, era de conocimiento público, queda suspendida la pauta por un año. La pauta a los medios de comunicación queda suspendida por el término de un año. Bien, Agustín, vos que sos especialista en el tema, ¿qué impacto puede llegar a tener esto? Representa claramente una novedad política, ningún gobierno lo hizo, o por lo menos ningún gobierno lo anunció. No, ninguno. Va a tener un impacto fuerte sobre el sistema de medios de comunicación, porque el gobierno nacional es uno de los anunciantes, uno de los 3 anunciantes más grandes de todo el mercado publicitario, incluyendo a los privados. Y en el último año, por ejemplo, durante 2023, el gobierno nacional metió en materia de publicidad oficial algo así como 100 o 110 millones de dólares. Digo algo así porque no tenemos las cifras del último mes de gestión, que fue noviembre, pero tenemos el dato de los otros 10 meses y fue de 100 millones de dólares, y es una cifra que tiene la capacidad de influir en gran manera en la economía de todo el sistema de medios de comunicación. A ver, de esos 100 millones de dólares, 10 millones de dólares se los llevó el grupo Clarín, ¿no? No es que los mayores beneficiados de la publicidad oficial son medios oficialistas. No, el gobierno de Alberto Fernández benefició a los medios de más audiencia, entre ellos a los del grupo Clarín, a los del grupo Bahía, como al grupo América. También le dio buena cantidad de dinero a los medios del grupo La Nación. Entonces, yo creo que va a ser un impacto transversal. Lo que sucede es que algunos tienen otros, no todos tienen los mismos canales de diálogo con el gobierno. Digo, el domingo en la gala del Colón había, por lo menos que yo haya visto, solamente 2 empresarios de medios de comunicación. Uno era Héctor Manieto y el otro era Wertheim, que estaba en su carácter de embajador en los Estados Unidos, pero también es empresario de medios. Tiene Radio El Observador, donde están Viviana Canosa, Luis Majul, Esteban Trebuch, entre otros. Los grandes grupos con... ¿El Observador es de Wertheim? El Observador es de Wertheim. Él tenía antecedentes de tener una participación accionaria en Infobae, ¿no? En algún momento. ¿Wertheim? Hasta donde yo sé. No lo tenía de esa... quizás sea informalmente, discúlpame, no, tampoco vi los papeles como para... Y Infobae tiene varios propietarios informales, digamos. Ernequian. Exactamente. Jorge Brito, Wertheim, en algún momento Bulgeroni, vaya, una vaquita de varios, ¿no? Sí, también se hablaba de Montoto, por ejemplo. Montoto, sí, también socio Mario Montoto. Bueno, digamos, todos esos actores tienen otra llegada al poder, y además tienen otras espaldas en el mercado comercial, que recordemos que el mercado comercial también tiene línea editorial, ¿no? Las empresas privadas cuando auspician, no es que solamente van a los que mejor contenido hacen o a los que más audiencia. Es interesante tienen lo que estás diciendo. O sea, cuando Procter & Gamble o Unilever, estamos hablando de 2 de los anunciantes más importantes privados que hay, seguramente, junto a Coca-Cola y Quilmes, ¿no? Podemos decir. Sí, y a laboratorios. Cuando toman una decisión de anunciar con Pirulito y no con Menganito, ahí hay una decisión también de carácter editorial, ¿no? Sí, por supuesto, porque tiene que ver en línea de qué dicen esos contenidos, si perjudican o benefician. Es decir, nadie va... esto le pasó a distintos periodistas también, ¿no? Que conductores que tenían mucha audiencia, pero como tenían una línea editorial contestataria o al menos opositora a determinado gobierno de turno, no recibían
publicidad privada tampoco. Y bueno, creer que el mercado se mueve libremente con criterios fijos solamente relacionados con el éxito o con la buena calidad de los contenidos es cuanto menos ingenuo. Bien, ¿es de posible implementación ponerle un límite a la pauta pública, o hay alguna legislación por la cual los medios puedan recurrir? Te pregunto, vos que seguís de cerca el tema, recuerdo que durante los años del kirchnerismo Jorge Fontevecchia hizo un recurso judicial por la discriminación de pauta oficial y eso llegó a la Corte Suprema, ¿no? Sí, ahí lo que se trataba era de discriminación, ¿no? O sea, había algunos que recibían y uno que no recibía, y ese fue a la Corte Suprema a hacer la denuncia. Acá estaríamos hablando de un panorama donde nadie recibiría. Habría que ver varias cuestiones. Primero, si el recorte es solamente Presidencia de la Nación o incluye a los ministerios, si incluye a los descentralizados, como por ejemplo el Banco Nación y la ANSES, que son auspiciantes muy grandes también dentro del gobierno nacional. Porque ahí podría estar la trampita de cómo puede llegar la crocante por debajo, ¿no? Exactamente. Claro. Con la FIP, la ANSES, PAMI, ¿no? Y bueno, o sociedades del Estado como YPF y Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas también. Digo, hay muchas cajas publicitarias en el Estado Nacional y no todas dependen de jefatura de gabinete. Y bueno, por otro lado, si esto se recortara a cero para todos, habría una posibilidad de judicializarlo, porque Argentina está suscripta y tiene dentro de su Constitución Nacional tratados internacionales de derechos humanos que indican que el gobierno tiene que dar publicidad a sus actos y tiene que brindar información de interés público a los ciudadanos, y la herramienta para hacerlo es la publicidad oficial. Por eso a mí me interesa siempre destacar que en esta discusión el principal damnificado es el ciudadano. Por supuesto que a nivel económico los medios de comunicación son grandes perjudicados. A ver, nobleza obliga, el tema de la pauta publicitaria es algo que trae cuestionamientos a los dos lados del Río Bravo, ¿no? A ver, sí, dichos de este lado, financian a Clarín, que tiene un montón de guita, y financian a Clarín para que presione a gobiernos nacionales y populares. Te estoy haciendo un reduccionismo, Agustín. Del otro lado es periodista ensobrado, bueno, y toda esa, o la cuestión del déficit, una cuestión más economicista. Sí, la discusión está partida en esos términos, y de mi punto de vista se olvida a la parte más afectada de todo esto, que es el ciudadano, porque, no sé, pienso en alguien que está escuchando o FM La 100 o Radio Disney o Mega, es decir, programaciones que no están atravesadas por contenidos periodísticos o por informaciones y noticias, saber, por ejemplo, de una campaña de vacunación, saber, por ejemplo, de cuándo se cobra una jubilación, y ese tipo de información que a eso debería apuntar la publicidad oficial. Sabemos que tiene muchos problemas en su implementación y que se usa para fines propagandísticos en sus mensajes. Es un derecho. Sí, es un derecho de los ciudadanos estar informados sobre esas cosas. Acá el gobierno se está desentendiendo absolutamente de esa obligación. También es cierto que es una herramienta de alguna manera, a ver, no me gusta la palabra, ayúdame a buscar un sinónimo, de disciplinamiento editorial por parte del Estado frente a los medios, ¿no? Absolutamente. A ver, sí, en un punto, el gobierno, primero que Milei, si llega a hacer esto, está cumpliendo una promesa de campaña. Nobleza obliga, sí. Está diciendo lo que dijo que iba a hacer, ¿no? No es ninguna sorpresa. Y en un punto se está, entre comillas, se está debilitando, porque él tiene un montón de medios que lo sostienen en términos editoriales. Voy a poner solamente uno, La Nación Más, pero son varios, que van a necesitar el financiamiento del Estado para seguir existiendo, porque no me imagino a Macri poniéndola, o a Alperín, o al de Globan, a todo lo que hicieron la vaquita para La Nación Más, poniendo varios palos verdes para sostener los super salarios de La Nación Más. Sí, a ver, como bien vos decís, va a haber daños, y yo creo que va a haber un procesamiento de esta decisión distinto en ambas empresas. Vuelvo sobre lo mismo, o sea, no todos tienen el mismo acceso al poder, no todos tienen la misma
no todos tienen la misma espalda económica, es decir, no todos tienen atrás una empresa de servicio público como Edenor, como es en el caso del Grupo América, o de Telecom, como es el caso de Clarín, o distintas empresas como es el Grupo La Nación, pero en este caso me imagino algo muy parecido a lo que sucedió en 2016, cuando los primeros 6 meses se secó la plaza, se secó la plaza en materia de publicidad oficial, es decir, casi no hubo publicidad oficial durante los primeros meses de 2016, hubo, pero muy poca, y los principales damnificados fueron los trabajadores, porque hubo muchos despidos y además creció muchísimo la precarización laboral en términos de contratación y también en tareas. Me imagino un escenario parecido con una judicialización. Acá sí, yo, como te decía antes, me imagino que si la decisión es pauta cero desde el gobierno nacional, va a haber rápidamente una acción judicial por parte de, no sé, o organizaciones de la sociedad civil o medios privados particulares o medios comunitarios, cooperativos, lo que fuere por esta decisión. Estamos hablando, ¿cuál fue el último número verificado de pauta del gobierno nacional? ¿El presupuesto o lo ejecutado? Sí, en 2023 fue de 40.000 millones de pesos en términos de dólar oficial. Recordemos que el gobierno nacional no gasta en dólar blue, por lo tanto, en términos de dólar oficial son más o menos 100 millones de dólares, 110 millones de dólares. Sí. Pregunta, no sé si vos tenés una información, estamos hablando con Agustín Espada, que es investigador del CONICET, entre otras cuestiones investiga lo que tiene que ver con el financiamiento estatal de los medios de comunicación a través de la pauta. Si lo tenemos que comparar con otros países o de la región o del tamaño de Argentina, ¿la Argentina se gasta mucho, se gasta poco? En comparación con México y Brasil, se gasta poco. En comparación con Uruguay, Chile y Paraguay, se gasta mucho. Está en una línea media regional del gasto. Sobre todo porque en los últimos años eso se fue recortando bastante. Un dato, el gobierno de Alberto Fernández invirtió menos en publicidad oficial que el gobierno de Mauricio Macri. Hizo un ajuste, más allá de que quizás no hizo otra... Bien. Sí. ¿Y el gobierno de Alberto Fernández, en términos de publicidad oficial y el reparto y el porcentaje, más o menos, cómo estuvo asignado los recursos? ¿Cómo estuvieron asignados? Bueno, una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue recortarle la publicidad oficial al Grupo Clarín. Del 18% de la torta pasó a entre el 12 y el 10% según el año, lo cual de todas maneras hizo que en todos los años de gestión fuese el grupo más beneficiado por el reparto de publicidad oficial, pero mucho más cercano a otros grupos como Viacom, que es el dueño de Telefe, el Grupo América, que es el dueño de América, del Cronista Comercial, de Radio La Red, del Grupo Indalo, y también del Grupo Octubre, ¿no? de Página 12, Canal 9, IP, etcétera. Lo que también es cierto es que es un gobierno que invirtió mucho más en Internet, es decir, tuvo grandes inversiones en la publicidad en Google, en YouTube, en Instagram principalmente, y como rasgo positivo, en los últimos 2 años de gestión incluyeron a un centenar de medios comunitarios que ingresaron al Registro Nacional de Publicidad Oficial durante este tiempo, y que, por ejemplo, en 2023 recibieron entre 4 y 6, en promedio, 4 y 6 millones de pesos anuales cada uno de estos medios. Bien, me imagino que hay mucha expectativa en todos los que analizan esta cuestión, ¿no? Entre ustedes, digamos, ¿te sorprendió la medida más allá de que estaba anunciada? Bueno, me sorprendió la medida porque estoy atento, primero porque no pierdo la capacidad de sorpresa con este gobierno, no me siento capacitado para calificarlo porque no la vi venir, como se dice tradicionalmente. Entonces me sorprende cada decisión que están tomando. En este caso, yo me animo a pensar que es algo que, así como se anunció el recorte en obra pública para llamar a los gobernadores a reunirse y a negociar,
esto puede tener un sentido similar, que es llamar a los principales empresarios de medios de comunicación al pie, ¿no? Como quien dice, a negociar y a poner determinadas condiciones, pero sí imagino un ruido muy grande a través de esta medida, y yo no sé cuánto le conviene al gobierno un ruido así de grande cuando tienen que tomar decisiones económicas poco simpáticas, para ser generoso. Agustín, un abrazo. Viste que no te hice preguntas difíciles, no te pregunté por Independiente, por nada. No, por favor. Para eso tenemos tiempo. Un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo, Dani. Un abrazo. Bueno. Agustín.